La noche parecía transcurrir con normalidad en una zona residencial de Mazatlán, pero detrás de la tranquilidad aparente se desarrollaba un operativo que terminaría con la captura de una mujer señalada como pieza importante dentro de una presunta red de extorsión vinculada con los Chapitos. El nombre que comenzó a circular después de la intervención fue el de Marcela Insunza, conocida como La Marcela, quien, de acuerdo con la información publicada sobre el caso, habría sido detenida junto con otras 2 personas en el fraccionamiento Hacienda del Seminario. Las autoridades federales habrían intervenido después de una investigación relacionada con cobros a comerciantes y presuntas actividades de venta de droga. La noticia llamó especialmente la atención porque la Marcela no habría sido señalada únicamente por formar parte de una estructura dedicada a actividades ilícitas, sino por un mecanismo de presión que afectaba directamente a comerciantes y locatarios. Según los reportes difundidos sobre la detención, a diversos establecimientos se les habría exigido el pago de aproximadamente 200 pesos diarios, una cantidad que podría parecer pequeña cuando se observa de manera aislada, pero que adquiere otra dimensión cuando se multiplica por decenas de negocios y por todos los días del mes. El cobro de piso, precisamente, funciona muchas veces mediante cantidades aparentemente manejables que terminan convirtiéndose en una fuente constante de ingresos para quienes controlan una zona. El caso resulta todavía más llamativo por la manera en que, según la información difundida, se habría realizado parte de esta operación. La Marcela presuntamente habría utilizado uniformes o indumentaria oficial para presentarse como inspectora municipal y generar temor entre los comerciantes. El reporte señala que habría contado con la complicidad de Paul Gaitán Martínez, descrito como servidor público en activo de la Dirección de Ecología del Ayuntamiento de Mazatlán, quien supuestamente habría facilitado prendas oficiales. Todo esto, naturalmente, forma parte de los señalamientos que deberán ser investigados y acreditados por las autoridades competentes, pues una acusación no equivale por sí misma a una sentencia. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like a nuestro video y comentes qué te pareció para seguirte informando. Pero la importancia del caso va mucho más allá de la captura de una sola mujer. Lo que aparece detrás de la historia de la Marcela es el retrato de un fenómeno que ha golpeado durante años a diferentes regiones de México. La utilización de la extorsión como mecanismo de control territorial. Para un comerciante, recibir todos los días a una persona que exige dinero bajo amenaza significa algo más que perder una cantidad determinada. Significa trabajar bajo presión, modificar rutinas, vivir con miedo y, en algunos casos, enfrentarse al dilema de pagar o arriesgarse a sufrir represalias. Mazatlán ocupa, además, un lugar particularmente sensible dentro del escenario de violencia relacionado con el cártel de Sinaloa. La ciudad es un importante destino turístico, un puerto estratégico y un punto de enorme actividad económica. Un análisis publicado por El País describió cómo la guerra entre las principales facciones del cártel de Sinaloa ha afectado a Mazatlán y otras zonas del sur de Sinaloa, mientras la ciudad ha quedado atrapada dentro de las disputas territoriales y las dinámicas de reclutamiento de los grupos criminales. En ese contexto, una estructura de cobro de piso puede adquirir un significado mucho mayor que el simple acto de recaudar dinero. El dinero diario permite mantener redes de colaboradores, comprar voluntades, sostener actividades clandestinas y demostrar que existe capacidad para controlar determinados espacios. El verdadero poder de la extorsión no está solamente en los pesos que se recaudan, sino en la demostración de fuerza que existe detrás de cada cobro. Según la información publicada sobre la Marcela, los pagos exigidos a comerciantes rondaban los 200 pesos diarios. Si una persona entrega esa cantidad durante 30 días, son 6.0 pesos al mes. Si el cobro se aplica a 10 establecimientos, serían 60.0 pesos mensuales. Con 20 negocios, la cifra asciende a 120.0 pesos. Con 50, serían 300.0 pesos. El ejemplo permite comprender por qué las organizaciones criminales pueden considerar atractiva la extorsión en sí. Trata de una fuente de ingresos constante, que no depende necesariamente de una sola operación de alto riesgo. Pero detrás de esas cifras existen personas. Está el pequeño comerciante que abre su negocio antes de que salga el sol. Está la familia que depende de las ventas de una tienda. Está el trabajador que recibe un salario y que observa cómo una parte de los ingresos termina siendo entregada bajo amenaza. Está también el empresario que debe decidir si continúa operando
o cierra las puertas. Por eso el cobro de piso tiene un efecto que se extiende mucho más allá de la víctima directa. Una ciudad donde los comerciantes sienten que deben pagar para poder trabajar termina sufriendo una transformación silenciosa. Los negocios pueden reducir horarios, abandonar determinadas zonas, dejar de contratar personal o incluso cerrar definitivamente. Y cuando un comercio desaparece, también desaparecen empleos, servicios y oportunidades. La extorsión, de esta manera, no solamente afecta a una persona, puede terminar deteriorando comunidades enteras. El caso de la Marcela adquiere una dimensión adicional por la presunta utilización de una identidad oficial. Si los señalamientos terminan siendo comprobados, el uso de uniformes institucionales habría permitido que una actividad criminal se presentara ante las víctimas bajo una apariencia de autoridad. Para un comerciante, encontrarse frente a alguien que parece representar al ayuntamiento puede provocar una reacción completamente distinta a la que tendría frente a un desconocido. La apariencia de legalidad puede convertirse entonces en una herramienta de intimidación. Una inspección municipal puede ser algo cotidiano dentro de cualquier negocio. Un funcionario puede solicitar documentos, revisar determinadas condiciones o levantar observaciones. Pero si alguien utiliza esa imagen para exigir dinero ilegalmente, el daño no se limita al comerciante, también golpea la confianza que la ciudadanía tiene en las instituciones. Por eso uno de los aspectos que más llaman la atención de esta investigación es precisamente la supuesta participación de una persona vinculada al servicio público. El reporte señala que Paul Gaitán Martínez habría facilitado uniformes e indumentaria oficial. Sin embargo, será la investigación formal la que determine qué ocurrió realmente, qué participación tuvo cada persona y si existió una estructura organizada detrás de los hechos. Hasta que un tribunal determine responsabilidades, cualquier descripción debe entenderse como un señalamiento sujeto a comprobación. La detención ocurrió, según el reporte, durante la noche y en las inmediaciones del Parque Central del Coto San Gabriel, dentro del fraccionamiento Hacienda del Seminario. Las fuerzas federales habrían interceptado a los sospechosos como parte de una operación que terminó con 3 personas detenidas. Entre ellas se encontraba la Marcela, a quien comerciantes del puerto habrían señalado como presunta operadora del cobro de piso asociado con los chapitos. La escena representa una de las características más importantes de las investigaciones contra las redes criminales modernas. No siempre se trata de llegar directamente hasta el máximo jefe. Muchas operaciones buscan primero identificar a las personas que realizan tareas concretas dentro de la estructura. Quien cobra, quien transporta, quien vigila, quien proporciona información, quien presta un vehículo o quien sirve como enlace puede convertirse en una pieza fundamental para reconstruir el funcionamiento de una red. Precisamente por eso una detención como la de la Marcela puede tener consecuencias que van más allá de la persona capturada. Si las acusaciones se confirman y las autoridades logran obtener información útil durante la investigación, podrían aparecer nuevos nombres, nuevos establecimientos afectados, nuevos colaboradores y posibles conexiones con otras actividades criminales. También es importante entender que la palabra operadora puede abarcar funciones muy diferentes dentro de una estructura. Una persona que realiza cobros no necesariamente ocupa un lugar de liderazgo. Puede estar encargada de una zona específica, recibir instrucciones de alguien más o simplemente actuar como intermediaria. Determinar su posición real dentro de una organización requiere evidencia, comunicaciones, testimonios, registros financieros y otros elementos que deben ser analizados por las autoridades. En el caso de la Marcela, los señalamientos apuntan a una actividad particularmente sensible en la extorsión cotidiana. El hecho de que presuntamente se cobraran cuotas diariamente habría permitido establecer una relación permanente con los comerciantes. No se trataba, según la acusación difundida, de una exigencia ocasional. La dinámica descrita implicaba regresar una y otra vez para recibir el pago. Y esa repetición es precisamente una de las características más intimidantes de la extorsión. La víctima sabe que el problema no desaparece después de entregar el dinero. Al día siguiente puede regresar la persona que cobra. Después vuelve otra vez y luego otra. La presión se convierte en parte de la rutina. La cantidad de 200 pesos diarios también revela algo importante. Una organización no necesita necesariamente exigir miles de pesos de una sola vez para generar ingresos considerables. El sistema puede apoyarse en pequeñas cantidades repetidas. Para el comerciante, cada pago puede parecer una pérdida soportable. Para quien recauda,
la suma acumulada puede convertirse en un flujo permanente de recursos. En ese sentido, el cobro de pisos se parece a un impuesto criminal. La diferencia fundamental es que no existe una autoridad legítima detrás de él, y que el pago se obtiene mediante intimidación. El comerciante no paga porque quiera hacerlo, ni porque reciba un servicio público a cambio. Paga porque teme las consecuencias de negarse. La presencia de los chapitos en el trasfondo de la historia también explica por qué la captura generó interés. La facción conocida como los Chapitos, asociada con los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, ha sido señalada durante años en investigaciones y reportes sobre tráfico de drogas, violencia y otras actividades criminales. En Mazatlán, además, su presencia ha estado relacionada con las disputas internas del cártel de Sinaloa. El panorama se volvió todavía más complejo desde el inicio de la confrontación entre los Chapitos y la Maíza. El país ha descrito cómo esa guerra ha afectado distintas partes de Sinaloa y como Mazatlán, considerado durante mucho tiempo un territorio importante para los Chapitos, ha quedado expuesto a las consecuencias de la disputa. En una guerra criminal, controlar el territorio significa controlar rutas, personas, negocios y fuentes de ingresos. La extorsión puede convertirse entonces en una herramienta adicional para financiar y reforzar ese control. Quien tiene capacidad para cobrar a los comerciantes puede demostrar que posee presencia real en determinada zona. Por eso, el supuesto papel de la Marcela resulta relevante. No solamente se le señala por recibir dinero, se le atribuye una función dentro de un mecanismo que habría afectado directamente a la economía local. La investigación deberá determinar si realmente existía una conexión con los Chapitos, cómo se distribuía el dinero, quién daba las instrucciones y hasta dónde llegaba la red. Uno de los elementos que también debe analizarse es la presunta venta de droga mencionada en el reporte. La publicación sobre el operativo señala que la intervención estaba relacionada tanto con cobros a comerciantes como con venta de drogas. Sin embargo, no todos los detalles de esa segunda acusación aparecen desarrollados con la misma precisión, por lo que conviene evitar presentar como hechos comprobados elementos que todavía forman parte de una investigación. Esta precaución es especialmente importante cuando se habla de personas detenidas. Una detención significa que las autoridades consideran que existen elementos suficientes para poner a una persona bajo investigación o a disposición de la autoridad competente, pero no equivale automáticamente a una condena. La responsabilidad penal debe determinarse mediante un proceso judicial. Por eso, más que hablar de culpabilidad definitiva, lo correcto en este momento es hablar de una mujer detenida y señalada por presuntamente participar en actividades de extorsión. Si posteriormente existe una vinculación a proceso, una acusación formal o una sentencia, entonces podrán incorporarse esos elementos a la historia. La investigación también tendrá que determinar el papel exacto que habría desempeñado cada uno de los tres detenidos. Una estructura criminal rara vez funciona gracias a una sola persona. Puede existir quien identifica a las víctimas, quien realiza el cobro, quien proporciona protección, quien obtiene información sobre los negocios y quien recibe finalmente el dinero. La presunta utilización de uniformes oficiales añade otra capa de complejidad, porque plantea la posibilidad de que información o recursos institucionales hayan sido utilizados para facilitar una actividad ilícita. De comprobarse, sería una situación especialmente grave porque aprovecharía la confianza que los ciudadanos depositan en las instituciones. Para un comerciante, una persona con uniforme oficial representa una autoridad. Si esa autoridad exige dinero fuera de los procedimientos legales, la víctima puede encontrarse ante una situación difícil de interpretar. Puede pensar que existe una multa, una inspección, una sanción o alguna obligación que realmente no existe. Esa confusión puede ser precisamente el elemento que permita a una red de extorsión operar con mayor facilidad. La víctima no solamente teme a la persona que está frente a ella, también puede creer que detrás existe toda una institución. El caso, por lo tanto, deja una pregunta fundamental. ¿Cuántos comerciantes pudieron haber sido afectados? La cifra exacta tendrá que ser establecida mediante la investigación. Los testimonios de los locatarios pueden ser fundamentales para determinar cuánto tiempo habría operado la red, cuántos establecimientos estaban involucrados y qué cantidades exigían. También será importante establecer si todos los comerciantes pagaban la misma cantidad o si las cuotas variaban dependiendo del negocio. En muchos esquemas de extorsión, el monto puede cambiar según el tamaño del establecimiento, su ubicación, sus ingresos
o el nivel de presión ejercido. Otro punto será determinar cómo se entregaba el dinero. Los métodos pueden variar considerablemente, desde pagos en efectivo hasta depósitos o intermediarios. Cualquier evidencia financiera podría ayudar a reconstruir la ruta del dinero y determinar quiénes se beneficiaban de la operación. En este tipo de investigaciones, el dinero suele ser una de las pistas más importantes. La violencia genera miedo, pero los movimientos financieros pueden revelar relaciones que no siempre son visibles a simple vista. Si una persona recibe constantemente cantidades provenientes de diferentes negocios, los investigadores pueden comenzar a reconstruir una posible estructura. También puede resultar relevante la información contenida en teléfonos celulares, mensajes, registros de llamadas y otros dispositivos incautados, siempre dentro de los procedimientos legales correspondientes. Estos elementos podrían ayudar a establecer comunicaciones entre los presuntos participantes y determinar si existían instrucciones de superiores. La captura de la Marcela, entonces, podría ser vista como el comienzo de una investigación más amplia y no necesariamente como el final de la historia. Una detención puede abrir nuevas líneas de investigación. La pregunta que surge inmediatamente es: ¿quién estaba detrás de los cobros? Si las autoridades consiguen demostrar que la mujer actuaba bajo instrucciones de una estructura criminal, entonces será necesario identificar a quienes daban esas órdenes. Si, por el contrario, se determina que actuaba por cuenta propia, la interpretación del caso cambiaría de manera importante. También habrá que establecer si realmente existía una relación con los chapitos. La publicación consultada atribuye esa conexión a los señalamientos contra la detenida, pero la pertenencia a una organización criminal es un aspecto que debe acreditarse mediante evidencia. No basta con un apodo, una declaración aislada o una publicación en redes sociales. La cautela es todavía más necesaria porque los nombres relacionados con grupos criminales suelen circular rápidamente en Internet. Una persona puede ser presentada como integrante de determinada organización sin que exista una acusación formal que lo confirme. En el caso de la Marcela, la información disponible permite hablar de una señalada presunta operadora, pero no de una responsabilidad penal definitiva. Lo que sí parece claro a partir de los reportes es que el operativo puso el foco sobre una modalidad de extorsión que afecta directamente a la actividad económica de Mazatlán. Y ese aspecto merece atención porque muchas veces la discusión sobre seguridad se concentra exclusivamente en los grandes enfrentamientos armados, dejando en segundo plano delitos que afectan diariamente a miles de personas. El cobro de piso puede ser menos espectacular que un enfrentamiento, pero sus efectos pueden ser devastadores. Un comerciante que pierde 200 pesos cada día pierde alrededor de 6.0 pesos al mes. Para un negocio pequeño, esa cantidad puede representar una parte considerable de sus ganancias. Y si además debe pagar salarios, renta, electricidad, impuestos, proveedores y otros gastos, la extorsión puede convertir un negocio rentable en un negocio imposible de sostener. Por eso algunas víctimas terminan cerrando. El impacto también alcanza a los consumidores. Cuando un negocio debe pagar una cuota criminal, puede intentar recuperar ese dinero aumentando los precios. Así, el costo de la extorsión termina trasladándose parcialmente a la población. Existe además un efecto psicológico. Trabajar bajo amenaza cambia la forma en que una persona vive. El comerciante puede mirar con desconfianza a cada visitante, modificar sus horarios o evitar denunciar por temor a represalias. Por eso la detención de una presunta cobradora puede ser importante para las víctimas. Si las autoridades consiguen desarticular la red completa y garantizar protección a quienes denuncien, podrían comenzar a romper el ciclo de silencio que permite que la extorsión se mantenga. Pero capturar a una persona no es suficiente. Si existe una estructura detrás, deben investigarse sus fuentes de financiamiento, sus colaboradores y sus mecanismos de intimidación. De lo contrario, otra persona podría ocupar rápidamente el lugar dejado por la detenida. Ese es uno de los grandes desafíos de las autoridades cuando enfrentan redes criminales. Las organizaciones pueden reemplazar rápidamente a sus integrantes. El verdadero objetivo debe ser desarticular la estructura y no únicamente retirar a una pieza. En el caso de la Marcela, la investigación tendrá que avanzar precisamente en esa dirección. ¿Quién ordenaba los cobros? ¿Quién recibía el dinero? ¿Quién proporcionaba información sobre los comercios? ¿Quién conseguía los uniformes? ¿Cuántos establecimientos fueron afectados? ¿Desde cuándo funcionaba el esquema? ¿Existía una conexión directa con una organización criminal? Cada una de esas preguntas puede abrir una nueva línea de investigación. También existe una dimensión
institucional. Si se confirma que una persona vinculada al ayuntamiento proporcionó uniformes para facilitar los cobros, será necesario determinar cómo ocurrió, quién tenía acceso a esas prendas y si existieron otros funcionarios involucrados. La posible infiltración de estructuras criminales en instituciones públicas es uno de los escenarios que más preocupación genera en materia de seguridad. Sin embargo, también sería incorrecto responsabilizar a toda una institución por las acciones presuntamente cometidas por individuos concretos. La investigación deberá establecer responsabilidades individuales y separar las actuaciones legítimas de cualquier conducta irregular. Mientras tanto, la Marcela permanece como uno de los nombres centrales de este caso. La mujer que, según los reportes, habría pasado de presentarse ante comerciantes como una supuesta inspectora a convertirse en una detenida durante un operativo federal. La historia es llamativa, precisamente por ese contraste. De acuerdo con la publicación que dio a conocer el caso, las autoridades federales y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional participaron en el operativo. La intervención terminó con 3 personas detenidas en Hacienda del Seminario. El operativo demuestra además que las investigaciones sobre extorsión pueden requerir seguimiento y coordinación entre distintas instituciones. No basta con recibir una denuncia, es necesario identificar patrones, localizar a los presuntos responsables y reunir elementos que puedan sostenerse ante un juez. La etapa judicial será, por tanto, fundamental. Será ahí donde se determine qué cargos enfrentan los detenidos, qué pruebas existen y si existen elementos suficientes para continuar el proceso. Hasta entonces, cualquier afirmación sobre culpabilidad debe manejarse con cautela. Pero, independientemente de cuál sea el desenlace judicial, el caso vuelve a poner sobre la mesa el problema del cobro de piso en Mazatlán. Una ciudad turística y comercial necesita condiciones de seguridad que permitan a los negocios trabajar sin estar sometidos a amenazas. El verdadero impacto de una operación contra la extorsión debería medirse no solamente por el número de detenidos, sino por la capacidad de recuperar espacios para los ciudadanos. Si después de una captura, los comerciantes pueden abrir sus negocios sin miedo, denunciar sin temor y conservar íntegramente el dinero producto de su trabajo, entonces la operación tendrá un efecto mucho más profundo. La historia de la Marcela también recuerda que las estructuras criminales no siempre se presentan de la manera que el público imagina. No todas las personas relacionadas con una red criminal portan armas largas o participan directamente en enfrentamientos. Algunas pueden cumplir funciones aparentemente ordinarias que, dentro de una estructura, adquieren un enorme valor. Una persona que conoce los negocios de una zona, sabe quiénes son sus propietarios y puede acercarse a ellos sin levantar sospechas, puede convertirse en una pieza estratégica. Si además puede presentarse utilizando una apariencia institucional, el nivel de intimidación aumenta. Por eso el caso debe ser observado desde una perspectiva más amplia. La extorsión no funciona únicamente por la amenaza física. Funciona también gracias al miedo, la información, la apariencia de autoridad y la percepción de que detrás de quien cobra existe una estructura capaz de castigar a quien se niegue. La detención de la Marcela interrumpe, al menos de momento, una parte de ese mecanismo. Ahora corresponde a las autoridades determinar si la red continúa operando, identificar a los posibles responsables y establecer qué ocurrió realmente. Para los comerciantes de Mazatlán, la esperanza seguramente no está únicamente en ver a una persona detenida, está en poder trabajar sin recibir visitas intimidatorias, sin entregar dinero diariamente y sin preguntarse qué puede suceder si se niegan. Ese es el verdadero fondo de esta historia. Detrás del apodo, detrás del operativo y detrás de las acusaciones, existe un problema que afecta directamente a la vida cotidiana, la utilización del miedo como mecanismo de recaudación. La Marcela se convirtió en el rostro visible de una investigación que todavía puede tener muchos capítulos. La captura puede ser un punto de partida para conocer quiénes estaban detrás, cuánto dinero se recaudaba y hasta dónde llegaba la presunta estructura. Y mientras las autoridades avanzan, queda una lección evidente: cuando la extorsión se normaliza, el crimen deja de ser algo lejano y comienza a formar parte de la rutina. 200 pesos diarios pueden parecer una cifra pequeña en un papel, pero para quien debe entregarlos bajo amenaza todos los días, representan mucho. Más se representan el precio de trabajar con miedo. Por ahora, lo confirmado es que 3 personas fueron detenidas en un operativo federal en Mazatlán y que entre ellas se encuentra Marcela Insunza, alias La Marcela, señalada en la información publicada como presunta operadora de cobro de piso relacionada
con los chapitos. El reporte también sostiene que se exigían alrededor de 200 pesos diarios a comerciantes y que habría existido apoyo de un servidor público para facilitar uniformes oficiales. Estos últimos señalamientos tendrán que ser demostrados dentro de la investigación y el proceso judicial correspondiente.